Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente este sábado 15 de abril de 2023 en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Y hoy día tenemos un gran invitado que la verdad es que nos honra acompañarnos. Él es Ricardo Núñez, ha tenido una destacada trayectoria profesional y política en el país, estudió Historia y Geografía, también tiene estudios de Sociología, pero sobre todo ha sido un gran dirigente político del Partido Socialista, quienes nos escuchamos hablar del Partido Socialista de Núñez en su minuto, y también fue senador por su región, por Atacama, destacado dirigente de la Concertación de Partidos por la Democracia, y también yo creo que ha sabido mezclar una política de ideas con una política de acción que probablemente venga de su formación humanista. Hoy lo hemos invitado a conversar precisamente por un libro que escribió, la verdad es que bastante monumental, El Gran Desencuentro, que es un libro que narra la trayectoria de la izquierda chilena, del socialismo, de la Unidad Popular, del presidente Allende en este siglo XX, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Primero que todo, Ricardo, le quería dar las gracias. Yo sé que usted está en campaña para el Consejo Constituyente y se hizo un tiempo para acompañar a nuestros auditores en Historia, Libros y Banderas. No, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Me pareció muy importante porque sigue apasionándome, igual que a ti, de historia. ¿Cómo nació este libro? Porque yo veo, leyendo este libro, que es bastante más que una memoria, si bien de repente usted nombra que estuvo presente en algunos hechos, se mezcla bastante bien su pasión por la historia también aquí, actúa como un historiador, como un narrador de lo que ha sido la izquierda chilena en el siglo XX. Así fue. Mira, la pasión empezó a surgir nuevamente en mí cuando tomé la decisión de no postularme más como candidato a senador por Atacama. Yo sabía perfectamente que el año 2010 dejaba el Senado después de 20 años de haber sido elegido por Atacama, por las grandes mayorías por lo demás, y dije, ¿qué voy a hacer después? Volver a la academia, sí era un tema, cosa que hice por lo demás, pero fundamentalmente tratar de abrirle paso a una inquietud que yo tenía desde hace mucho tiempo, escribir sobre la historia del Partido Socialista, desde mi propia versión, pero fundamentalmente hacer un análisis de lo que fue la Unidad Popular con el máximo rigor posible, y por lo tanto me sirvió mucho tener la posibilidad de acceder a la biblioteca del Congreso Nacional, que es una de las mejores de Chile, y tal vez de América Latina. Y por lo tanto accedí a mucho material. Y por cierto, como buen socialista siempre me apasionó la vida política y la biografía política de Salvador Allende. Y se conoce solamente lo que fue como presidente. Yo creo que Salvador Allende fue un hombre que cubrió la historia de Chile desde los años 30. Vamos a ir a él porque hay un capítulo muy interesante dedicado a... Por eso Allende. que esos tres temas estaban Perfecto. muy presentes en mí, y creo que tuve la posibilidad de acceder a esos documentos, posteriormente tener personas que me apoyaron, y ahí culminó este libro. Perfecto. Ricardo Núñez nació en Zúbel en 1939. Yo viví mis primeros años de vida en Zúbel. Mi papá trabajaba en el Teniente, entonces siempre que lo presentan yo recuerdo eso con mucho cariño, que nos hemos estado ahí en el Mineral, en la nieve, en Caletones. La verdad es que fue una etapa muy bonita. Cuéntenos algo de usted, dónde estudió su enseñanza primaria, secundaria, universitaria. Bueno, nací en Zúbel, en el Mineral del Teniente. Mi padre dirigente sindical allá. Mi madre, una mujer que se dedicó mucho al trabajo con los trabajadores. Ella era concesionaria de uno de los sindicatos. Y bueno, estudié las primarias allá en el colegio 63, Escuela 63 de Zúbel. Me trasladé a Santiago por razones de salud de mi madre y una hermana. Estudié en el Liceo Valentín Letelier.
También el último año lo hice en el liceo número 8 de hombres, Arturo Alessandri Palma se llama ese colegio. Ingresé al pedagógico de la Universidad de Chile a estudiar historia y geografía, por cierto. Me apasionó bastante la geografía, tanto que en virtud de ese apasionamiento que me surgió un tiempo por la geografía, particularmente la geografía económica, me fui a una máster a la Universidad Carolina de Praga, donde había una escuela de geografía bastante conocida en todo el mundo oriental. Fue mi primera experiencia, digamos, de lo que fue el mundo detrás de la cortina de hierro. Y luego volví a estudiar sociología, me pareció bueno complementar mi estudio con sociología. Lo dirigía Clodomiro Almeida, era el director de la escuela, del cual fui posteriormente ayudante en la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Chile. Y luego, nunca dejé de ser militante de socialista. Yo creo que nací socialista porque yo el año 1955, estando en el Liceo Valentín Letelier, un amigo me dijo, oye, ¿por qué no te metías a la Juventud Socialista? Yo le dije que sí, pero no sé nada de marxismo. No, yo te puedo ayudar, podemos leer. Y él me leyó parte del Manifiesto Comunista. Yo, por cierto, no entendía absolutamente nada. Pero me pareció interesante. Mi padre había sido dirigente sindical, un cuñado había sido comunista, y por lo tanto, de alguna manera había una cierta presencia de la política. Para entonces el Partido Socialista tenía corta vida, había sido fundado en 1933, un 19 de abril, y en unos días más cumple 90 años. ¿Cómo percibe usted hoy, a la larga, esa fundación del partido de Schnake, de Grove, Eugenio Matte, que tenía un sello bastante latinoamericanista, ciertamente también una impronta marxista, pero también hay mucho nacionalismo? Es un partido que claramente no estaba en el mapa, que vino a aportar o vino a significar algo nuevo en la política chilena. Yo creo que el Partido Socialista nació como reacción a la política ultraizquierdista del Partido Comunista, que en ese tiempo estaba muy influido por las tesis de Stalin. En el movimiento sindical se expresaba a través de los llamados sindicatos rojos. El movimiento estudiantil era un movimiento anarquista, no era comunista. El movimiento estudiantil, incluso Eugenio González, gran ideólogo del Partido Socialista, fue dirigente por un grupo anarquista de la FECH. Había una cierta reacción, por lo tanto, a lo que era el extremismo ideológico del estalinismo, y había también una impronta muy latinoamericana, pero fundamentalmente influida tanto por la Revolución Mexicana. De alguna manera la Revolución Mexicana había llegado al pensamiento de los principales dirigentes de izquierda de aquella época, y también de la influencia del APRA. El APRA, menciona usted aquí, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Muy importante. Raúl Ayala La Torre fue un personaje que fue leído por muchos intelectuales y dirigentes políticos de la época, porque claro, tenía una impronta muy significativa desde el punto de vista ideológico. La acción popular revolucionaria antiimperialista era una visión muy propia de América Latina, no tenía nada que ver con la Revolución Rusa. Y de ahí nace la suerte de una visión nacionalista que el Partido Socialista adquirió desde su principio. Y por eso concurrieron a la fundación 5 grupos muy distintos, unos muy marxistas, otros diríamos con lenguaje actual reformistas o socialdemócratas, unos grupos nacionalistas, unos grupos trotskistas y un grupo anarquista. Y la gran virtud del Partido Socialista fue haber juntado a todos aquellos, porque Schnake no tenía mucho que ver con Grove, sin embargo se entendieron bien. Era un liderazgo muy distinto, por cierto, pero fueron personajes muy importantes en la historia de Chile. Fueron nada menos Grove candidato a la presidencia de la República. Y eso logró que el Partido Socialista, después de su fundación, fuera un factor muy importante en la vida política de Chile. Pasa algo curioso, porque en 5 años el Partido Socialista está en la moneda, acompañando a Pedro Aguirre Cerda en el Frente Popular, e incluso quien es seguramente la figura más importante del socialismo en el siglo XX, como es Salvador Allende, fue ministro de Salubridad del presidente Aguirre Cerda, y publicó un libro que yo creo, yo me lo leí completo, La realidad médico-social chilena, que creo que es un libro que todavía tiene valor como para entender que Chile tenía la más alta tasa de mortalidad infantil del mundo, por ejemplo, en esa época. Usted lo narra, y cómo fueron esas primeras décadas del socialismo. Yo creo que la primera década, vale decir del 33 al 42, yo diría que fue una década exitosa del Partido Socialista. Con el gobierno del presidente Aguirre Cerda tuvimos 3 ministros y varios subsecretarios.
Merino y Echenay, que también fueron ministros, y Allende. Durante esa época el Partido Socialista influyó para la creación de la Corfo, de Endesa, de varias industrias y entidades muy importantes que el Estado de Chile empezó a implementar. Pero después vinieron las divisiones. Entre el 42 y el 45 el Partido Socialista se dividió en 2 o 3 fracciones. Groves se fue con un sector que se llamaba Socialismo Auténtico, otros mantuvieron el nombre Partido Socialista de Chile, otros se denominaron Partido Marxista, en fin. Surgió la candidatura presidencial después de Bernardo Ibáñez en los años 45, que sacó 2% de los votos. Eso fue el momento culmine de la degradación creciente del Partido Socialista. Y el Partido Socialista empezó a recuperarse como fórmula política de izquierda, progresista, nacionalista, con gran visión de lo que era el desarrollo económico-social de Chile, recién en el año 47, con la presencia de Raúl Ampuero, joven, recién egresado a la Escuela de Derecho, de Clodomiro Almeida, también joven, de Carlos Altamirano, también muy joven, de la juventud socialista en general, que se enraizaron bastante en el Partido Socialista de Chile, una de las fracciones que se había dividido. Y tuvieron la capacidad, junto con Eugenio González, que tenía un poco más de edad, de darle un nuevo impulso a las ideas socialistas democráticas en Chile a partir del año 47. Esto duró bien hasta el año 57, una década también gloriosa del Partido Socialista. Desde el punto de vista ideológico se fueron generando las condiciones para que el marxismo fuera aterrizando en la realidad de Chile. Eso le quería preguntar, porque si bien no es exclusivo del Partido Socialista esta raigambre ideológica que se puede apreciar en el Partido Comunista, incluso en la democracia cristiana, con política y espíritu, llama la atención la impronta intelectual del Partido Socialista. En Eugenio González, en Julio César Llobet, en la revista Arauco. O sea, evidentemente esto era más que un simple partido político de activación ciudadana o de candidatura. Por cierto, yo creo que la gran virtud del Partido Socialista, que yo creo que ahora no la tiene, es haber juntado teoría y práctica, que era una concepción muy marxista, muy propia del siglo XIX, de la lucha del movimiento obrero universal. Lo dice Marx en las tesis sobre Feuerbach. Y claro, en varias otras partes, junto con Engels, sostienen la necesidad de que la teoría fuera un factor muy importante para los efectos de entender la transformación revolucionaria que se pretendía la clase obrera. Esa virtud la tuvo el Partido Socialista, con estos grandes hombres que tú has mencionado, que fueron algunos de ellos profesores míos. Eugenio González fue profesor mío de filosofía en el pedagógico. Bueno, ya nombraste a Clodomiro Almeida, por cierto, que eran teóricos, pero al mismo tiempo muy comprometidos con la política concreta. Altamirano terminó senador, Cloro fue también diputado, aparte de su vida académica. Don Eugenio fue senador. Julio César Llobet se mantuvo como profesor de Estados en el Liceo de Aplicación. Eran personas que estaban muy vinculadas y eran personas que al mismo tiempo eran capaces de ser entendidas por la clase trabajadora chilena. Y junto con un movimiento sindical muy poderoso que estaba en torno al Partido Socialista Popular y después el Partido Socialista de Chile, antes de la unificación en el año 1957, hubo un movimiento estudiantil muy poderoso. José Toá llegó a ser presidente de la FECH. Yo fui posteriormente dirigente de la FECH muchos años. Mucha gente nos formamos en el movimiento estudiantil, pero también muy vinculado con el movimiento de los trabajadores. El sindicalismo era parte de nuestra vida. Yo conocía a muchos dirigentes sindicales, particularmente de ferrocarriles, donde el Partido Socialista manejaba los trenes. Los maquinistas eran los dueños de las máquinas. Tanto que se acuñó una cosa muy interesante del Partido Socialista, que dice: el Partido Socialista es una mezcla extraña de profesores primarios, de chilotes y de maquinistas. Yeah. Era una mezcla muy bonita, porque efectivamente Raúl Ampuero era chilote, absolutamente chiloé. Muchos profesores secundarios y primarios eran parte del mundo intelectual y político y activistas del mundo de los profesores, y la mayor parte o todos los maquinistas estaban vinculados con el Partido Socialista. No sé por qué, porque tenían una federación propia que manejaban los socialistas, con unos sindicalistas de apellido Casanova, en fin. Era un personaje muy importante, por lo tanto alguien dijo: mira, esta es una mezcla rara de un partido, pero muy chileno. Que le permitió al PS ser uno de los 2 grandes pulmones de la izquierda chilena. Absolutamente, y que sobrevivió además. Yo la primera vez que leía a Ricardo Núñez fue con este libro, publicado en 1987 por Editorial Documentas, el libro de Julio César Llobet,
y lo vamos a recomendar para la lectura esta semana en Historia Libre y Bandera, pero tiene el prólogo de Ricardo Núñez. Fue la primera vez que yo lo leí. Ricardo, vamos a hacer un alto y volvemos en un par de minutos. Con mucho gusto. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos con Historia Libre y Bandera y estamos entrevistando al ex senador Ricardo Núñez, dirigente del Partido Socialista, uno de los más importantes en las últimas décadas, y también persona que ha escrito este interesante libro para quienes quieran conocer la historia del Partido Socialista, de la izquierda chilena, del gobierno del presidente Salvador Allende e incluso el pensamiento del propio Salvador Allende, por quien le quería preguntar para comenzar. Las últimas 60, 70 páginas son la parte 3 del texto, el pensamiento político de Salvador Allende. Y me gusta la forma que adoptó ese capítulo porque va jugando con la biografía de Allende y las ideas políticas de Allende. Allende no era un ideólogo, pero era una persona que tenía un anclaje intelectual desde el anarquista que le prestaba los libros hasta el final de su vida, como él declara, por ejemplo, en la entrevista a Regis Debray. ¿Qué nos puede decir de Allende, de las ideas de Allende y de la importancia de Allende para el socialismo chileno? Eso daría para otro programa, pero lo que podamos ver. Mira, Alejandro, yo tengo la impresión de que gran parte de los historiadores modernos que han tratado de horadar y de entender el pensamiento de Salvador Allende lo radican fundamentalmente como presidente de Chile. Por cierto, la parte más importante de su vida. Pero se olvidan de que el abuelo de él fue un senador en el siglo XIX, radical. Le llamaban el Rojo porque era muy de izquierda. Que su padre estuvo más vinculado con la gente con el sector conservador que derrocó al presidente Balmaceda. Que Allende desde muy pequeño, desde que nació, escuchó de este señor José Manuel Balmaceda y la influencia de José Manuel Balmaceda y de su pensamiento político. Que la carta que escribió Balmaceda estando en la legación argentina, esa carta maravillosa que le escribió, el testamento político, que es su testamento político, Allende la conoció de tal manera que si tú piensas que en las últimas palabras de Allende y el testamento político de Balmaceda hay un tono, hay una simetría muy parecido, sí. Muy parecido, hay algo muy sustantivo, yo creo que incluso frases que utilizó José Manuel Balmaceda en aquella carta. Luego, porque él no quiso ser comunista, el año 32 el grupo Avance de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile lo convidó, pero era tan libertario que dijo, no, yo con los comunistas no estoy de acuerdo, por la manera en cómo se organizaban, seguramente eran muy estrictos en su disciplina interna, como siempre lo fueron los comunistas. No es que tuviera una animadversión con la Revolución Cubana, con la Revolución Rusa, porque casi toda esa generación tenía como norte muy importante lo que estaba significando la Revolución Rusa, después de 14 años de existencia. Tenían un pensamiento muy cercano a los quienes desde la literatura hicieron que la Revolución Rusa se conociera en otras dimensiones, en fin. Y es desde el año 36, 38, cuando él, desde Valparaíso, donde estudió además, en el Liceo José Manuel de la Barra, él empezó a hablar de dos conceptos, o tres conceptos, que para él fueron sustantivos. Desde esa época yo he encontrado discursos siendo ministro de salubridad, como se denominaba en aquella época, en que dijo siempre, el socialismo solamente será posible si es en democracia, pluralismo, libertad. Esos tres conceptos los manejó mucho, pero nunca fueron suficientemente entendidos por nosotros mismos, por mí mismo, tal vez. En el Congreso de Chillán, donde yo participé activamente, por cierto, esos conceptos no estaban dándole vuelta ideológicamente al interior de la mayor parte de los socialistas.
Allende, sin embargo, sí insistió en los discursos que él hizo en la campaña de la Unidad Popular y en todas sus campañas anteriores. Él insistió mucho en esta idea. Y tanto con su conversación con Rodríguez Bré siempre hace mención al hecho de que el socialismo es necesariamente una dimensión necesaria de la democracia, de la libertad, del pluralismo, de opciones distintas que tienen que existir en una sociedad moderna. Ese pensamiento tan profundamente enraizado en su personalidad política, yo tengo la impresión de que nunca fue suficientemente bien estudiada. Yo traté de estudiar en esas 60 páginas, porque desde que se empezó a leer con este zapatero porteño, Cremaschi, creo que es la Juan de Marchi. Juan de Marchi. Desde que él empezó con esa, cuando su inquietud no fueron ir a leer a Marx, fue como un anarquista, con una persona muy libertaria, como son los anarquistas, con una visión que era muy poco frecuente en la juventud de la época. Estudiar con un anarquista era una cosa muy rara. Allende lo hizo. Allende le permitió además expandirse al socialismo, porque yo tengo la impresión que entre el 52 y el 58 las votaciones del Partido Socialista se expanden por el allendismo. Y lo mismo pasa el 64, o sea, Allende pasa del 28, el 58, que Alessandri lo supera por 40.000 votos, al 38% el 64, de manera que es más que lo que es el Partido Socialista e incluso más de lo que es el Partido Socialista más el Partido Comunista. Así es. Y el 58 que a mí me marcó mucho. Toda mi generación del 58 participó muy activamente en todo lo que uno joven podía hacer en una campaña política tan importante. Yo me acuerdo perfectamente que estando en la Plaza Bulnes y la derrota por muy pocos votos con Alessandri, daba para que pensara de que era altamente probable que los votos por ahí surgieran y que Allende lo pudiera superar, porque eran 29.000 votos, la diferencia no era nada. Y más de algunos llamaban a Allende a que no desconociera el resultado, más de algunos. Y me acuerdo que se levantó desde una ventana de un edificio de estos que están al frente de la Moneda, en la calle Nataniel, él llamó a reconocer el triunfo de Alessandri y decirles vayan tranquilos jóvenes, porque éramos la mayor parte de jóvenes con banderas rojas frente a él. Él nos llamó que no fuéramos tranquilos en nuestra casa porque el triunfo había que reconocerlo, la democracia era así, en fin. La historia dice que un general, lo cuento, Sí. fue a hablar con él. Gamboa me parece que era. Gamboa, dicen que Gamboa. Fue a hablar con él para decirles que ellos estaban dispuestos a no reconocer el triunfo de Alessandri. Y lo mandó de Obvio, vuelta. porque Ibáñez tenía una larga tradición de lucha contra los alessandristas en general, Sí. y contra Arturo Alessandri. A mí nunca me ha parecido una cosa rara. En Chile era posible aquello. Y Allende le dijo que no, por ningún motivo. Que a pesar de que le habían hecho cosas y maniobras muy oscuras para impedir su triunfo, se hablaba de que el cura Catapilco, que levantó un sector, también había sido levantado por la derecha para los efectos que le quitara votos a Allende, en fin. Pero Allende no dudó. Y todos lo dicen, las personas que estaban cerca de Allende en ese momento, como era José Toá, por cierto, también, y otras personas muy conocidas del Partido Socialista en ese momento, dijeron siempre que Allende no dudó en decir ganó Alessandri. Después viene una década muy, muy decisiva y que usted trata con mucha transparencia, que es la década del 60. Ahí se produce una contradicción, diría yo, entre un partido socialista que, aliado con el comunista en el Frente de Acción Popular, FRAP, lucha mediante la vía chilena por alcanzar el gobierno, y por otro lado un sector termocéfalo que se encandila con la revolución cubana, que se desencanta con la derrota del 64 y que proclama la vía armada o la vía violenta como inevitable y además legítima para llegar al poder. ¿Cómo se manejan esas tensiones y cómo se sobrevive a esa contradicción? Mira, yo diría que hay tres factores que confluyen en ese momento tan particular de la historia del Partido Socialista, que también es mi historia personal, porque yo fui miembro del Comité Central siendo el más joven de todos de esa oportunidad. Confluyen tres cosas. Primero, gran parte del Partido Socialista, sobre todo el mundo intelectual, pero también el mundo que está vinculado con
un sector de la clase trabajadora, se incorpora a las ideas marxistas-leninistas. Y por esa vía hay una cierta admiración con la Unión Soviética. Se termina el periodo en que el Partido Socialista lucha muy denodadamente en contra del estalinismo. En toda la década del 40 y parte del 50, el Partido Socialista no quiso tener absolutamente ninguna relación con lo que era la experiencia estalinista que se realizaba era más bien trotskista. Y el marxismo-leninismo le llega por Trotsky, no por Lenin. Segundo, pone la Revolución Cubana. La Revolución Cubana y la lucha de varios países latinoamericanos, pero la más triunfante de toda la Revolución Cubana. Y luego el desencanto que le produce a la juventud, a toda nuestra juventud, la derrota del 58, y yo diría que la manera en como la democracia cristiana empieza a enraizarse en la realidad chilena y en los sectores populares incluidos, pero muy aliado con la derecha en ese momento. Esos factores fueron un factor muy determinante para que en el año 67, influido por todos aquellos factores, tomaran una determinación que, por cierto, en aquel momento podía explicarse, porque la gran parte de América Latina estaba viviendo la lucha contra el imperialismo, contra Estados Unidos, contra la presencia omnímoda de Estados Unidos en la Revolución Cubana, por la Guerra Fría, que nos llegaba de alguna manera. Terminamos decidiendo, mira, en Chile no existe otra alternativa que, junto con impulsar la lucha democrática por las vías de lo llamada vía burguesa, también era posible, que era inevitable que en algún momento se produjera un enfrentamiento que necesitaba que el movimiento popular accediera a la lucha armada. 3 años después llegan por una vía constitucional, por elecciones y por la elección del Congreso Pleno. Por eso se llama el Gran Desencuentro. Es como... Por eso se llama el Gran Desencuentro. Porque una de las grandes contradicciones que en algún momento yo creo que ideológicamente tuvo el Partido Socialista en aquel momento, lamento que no estén vivos ni Carlos Altamirano ni Clodomiro Almeida, con los cuales yo tenía una relación muy directa, muy personal, con ellos viví mi exilio en la RDA. Pero creo que el gran problema que tenía es que el Palacio de Invierno, vale decir la moneda, lo ocupaba un socialista y no el zar. Y por lo tanto queríamos asaltar el Palacio de Invierno, pero el Palacio de Invierno estaba ocupado por alguien nuestro. Y por lo tanto hay una famosa intervención muy poco conocida de Allende en un pleno del Partido Socialista realizado en el balneario de Algarrobo. Dicen que por las ideas de este gran español que estuvo con él mucho tiempo, donde dice... Joan Garcés. Joan Garcés, donde le plantea al partido, le plantea a todo el Partido Socialista reunido de Arica a Magallanes, ahí en un gran pleno. Por cierto, yo no estaba en la Universidad Técnica del Estado en ese momento. Le dice por qué es revolucionario el proceso que le está encabezando y por qué es revolucionario aprovechar todas las normas de la Constitución burguesa del año 25. ¿Por qué es importante que fortalezcamos absolutamente todo las instituciones que en ese momento estaban funcionando en favor de la gran mayoría del pueblo? Y por qué, por lo tanto, teníamos que... Y por lo tanto, ¿por qué el Partido Socialista no tenía que seguir por esta vía de encontrarle las 7 patas al gato para los efectos de asaltar el poder burgués? Esa intervención es poco conocida, es de un alto contenido ideológico, Hoy día calificaríamos esas palabras como una visión socialdemócrata de la realidad de nuestro país. Hoy día, Allende en ese pocos meses antes del golpe, no son muchos meses, en ese momento él elabora concretamente a través de esta intervención, elabora un pensamiento progresista vinculado fundamentalmente a las teorías más socialdemócratas de la época, del mundo reformista. Él termina por alejarse definitivamente por las concepciones de la revolución, entendida esta como un acto violento de tomar el poder. Y yo diría que es poco conocido, se conoce mucho más esa fotografía de Allende que la dictadura publicitó tanto, que es con un fusil, junto con Coco Paredes, allá arriba, y no el pensamiento de Allende. Ahora, como contrapartida de ese pensamiento de Allende, el Partido Socialista le negó el apoyo para el plebiscito, que usted me contó hace algunos años que usted iba a ser testigo de que se podría haber realizado el 11 de septiembre,
le negó el apoyo para el acuerdo con la democracia cristiana. Algunos socialistas jóvenes, cuentan ustedes, que le querían pedir la renuncia a Allende. O sea, al final era un mar de contradicciones con minoría en la Cámara, minoría en el Senado, incomprensión interna. Usted en esos años estaba plenamente consciente de haber sido un ambiente muy hostil, muy difícil de gobernar. Muy difícil para gobernar. Por cierto, yo estaba lejos de la moneda, entre comillas, porque estaba en la universidad. Pero tenía a todos los dirigentes más importantes del Partido Socialista en ese momento, los conocía, eran amigos míos, tenía una cercanía con ellos, ¿no? No voy a nombrar algunos, casi la mayor parte están desgraciadamente fallecidos. Pero sí, se vivió muy dramáticamente. Lo vivimos muy intensamente aquellos que militamos en la base del partido en ese momento, en la base universitaria. El plebiscito yo lo conocí perfectamente, porque me lo dijeron el día que fueron a instalar los micrófonos y todo aquello que se iba en la Universidad Técnica. El rector Kirber me pidió que yo fuera el que organizara la llegada del presidente el día 11 en la mañana, porque iba a anunciar algo muy importante. Y me lo había dicho la gente que venía de la OIR, que se llamaba la entidad de comunicaciones que tenía la moneda. Me lo había señalado, mire, es tan importante porque el presidente va a anunciar su decisión Y por cierto, yo sé perfectamente que en el Partido Socialista muchos pensaban que eso era terminar con la revolución, entre comillas, entregárselo definitivamente a la derecha. Y por cierto, yo sé perfectamente también, porque fui de alguna manera participé activamente en las discusiones respecto a los cambios de gabinete. Cuando salió Buscovich y llegó Orlando Milla, nos entregamos al reformismo que en ese momento representaba el Partido Comunista. En fin, discusiones de ese tipo. Volveremos que hablan del desencuentro, que tenía un gran desencuentro. El gran desencuentro de Ricardo Núñez, con quien estamos conversando en Historia, Libros y Banderas. Hacemos un pequeño alto y volvemos a nuestro último bloque. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Una de las características de las revoluciones, Ricardo Núñez, nuestro invitado de hoy, es la aceleración del tiempo histórico. Y a usted le pasó, y a su generación, que el 4 de septiembre estaban celebrando la pronta llegada de Allende a la moneda, y el 11 de septiembre del 73, 3 años después, hace 50 años, estaban lamentando el golpe militar que derrocaba no solo al presidente Allende, sino que al gobierno y a los sueños suyos y de su generación socialista. ¿Cómo vivió esa transición y particularmente el 11 de septiembre? Mira, fueron años muy intensos, extraordinariamente intensos. Yo creo que ninguno de los socialistas, la gente de izquierda de aquel momento puede olvidar esos 3 años. Yo diría que podríamos contarlos día por día. Porque efectivamente el 4 de septiembre, me acuerdo perfectamente que viajé a gran velocidad, creo que a 100 por hora nada más, de Valparaíso a Santiago. En Valparaíso participando activamente, porque yo hacía clase en la Universidad de Chile de Valparaíso. Participando del jolgorio que había significado el triunfo de Salvador Allende y cómo la gente bajaba por los cerros con los letreros famosos de Allende. Y quise venir a Santiago también, obviamente, porque estar lo más cerca posible, porque yo era miembro del Comité Central del partido. Para estar muy cerca de los dirigentes, de Aniceto Rodríguez, de Clodomiro Almeida, de Carlos Altamirano, en fin, de tanta gente amiga y compañeros, en fin, la mayor parte de ellos en ese momento mayor que yo. Y escuché el discurso de Allende en La Fecha. Ah, sí. Ese famoso, abajo a La Fecha, ahí mismo, ahí en la Alameda, al frente. Ahí. Ese discurso maravilloso, improvisado. Vayan tranquilos a sus hogares, en fin, con una voz maravillosa de Salvador Allende, llamándonos a la tranquilidad y diciéndonos, miren, nos vienen momentos muy difíciles. De ese mismo discurso dijo, tengan presente que va a ser muy difícil lo que estamos inaugurando. Bueno, pocos días después mataron a Schneider y todo empezó de la manera como empezó, como realmente fuimos descubriendo que detrás del asesinato de Schneider estaba Estados Unidos y unas personas que se vendieron para los efectos de que el ejército se pronunciara en contra del triunfo de Allende, en fin. Empezamos a ver lo que significaba luchar contra Estados Unidos
Y yo, que era hijo del cobre, por cierto, era uno de los grandes partidarios de la nacionalización, luchaba permanentemente por la nacionalización del cobre, de distintas maneras, porque mi padre, mi hermano y mis cuñados todos habían trabajado en empresas norteamericanas, y como me parecía, en fin. Y el 11, por cierto, en medio de todo este desencuentros o encuentros de intentos de impulsar la revolución por la vía pacífica, tal cual como lo impulsaba Salvador Allende, buscando los caminos para que pudiéramos superar las dificultades que iba poniendo la derecha, los sectores más vinculados con el mundo empresarial tan radicalmente en contra de las transformaciones de nuestro país, en fin. Y era de los partidarios de que no me parecía que nos vendiéramos la democracia cristiana. Digámoslo francamente, casi la mayor parte de nosotros nos parecía que podíamos gobernar sin la democracia cristiana. No. Y creo que yo no fui un partidario de las conversaciones que Allende realizaba. Por cierto, debo decir que años después fui uno de los que impulsé el conversar con la democracia cristiana. Conversar y tener claro lo que significaba la democracia cristiana en Chile, en su realidad. Tanto que mi padre era falangista. Ah, sí. Mi padre era dirigente sindical falangista. Y por lo tanto tanto no vivió esa transformación? Puede ser la vivió en el exilio. Ese cambio. El cambio puede ser básicamente en el exilio, sí. Después de la cárcel, que tuve mucho tiempo, salimos y yo creo que el proceso. ¿Se fue a Berlín Oriental? Sí, yo me fui primero en Francia. ¿Ya? Y después de Berlín Oriental, sí. Ya. ¿Y usted vivió el proceso de renovación del socialismo? Estando en la RDA. Sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos un poco, porque hay 2 tomos que usted contribuyó a editar del año 91, me parece, sobre la renovación socialista, los tengo, por cierto, y es muy interesante. Debe ser uno de los procesos intelectuales más relevantes de la política chilena en el siglo XX. Yo tengo la impresión, sí, de que... Mira, yo creo que confluyeron varias cosas en el proceso de renovación del socialismo, varios factores, para no dar la lata. Pero desde luego el declive notable de la Unión Soviética y de ideas marxistas-leninistas. La presencia en Europa de fuertes movimientos de partidos comunistas que terminaron por alejarse definitivamente por el proyecto soviético, vale decir el Partido Comunista francés, el Partido Comunista italiano y el Partido Comunista español. Ese proceso denominado eurocomunismo fue un proceso muy interesante para todos aquellos que teníamos posibilidad de acceder al pensamiento de cada uno de los importantes dirigentes de todos esos partidos. Segundo, el surgimiento de una socialdemocracia que no tenía nada que ver con la socialdemocracia de principios del siglo XIX, ni siquiera con la socialdemocracia después Segunda Guerra Mundial, sino una socialdemocracia que entendía que el proceso de cambio pasaba por generar un Estado social y democrático de derecho como queremos que la Constitución nuestra, por la cual estoy tratando de llegar ahí dentro de los 50, que espero que en Atacama la gente me apoye. Bueno, es una socialdemocracia con Mitterrand, con Kraski, con Felipe González. Felipe González en España. En España. En fin, es una socialdemocracia que de un progresismo que nosotros no habíamos entendido en su dimensión, gracias o en virtud o desgraciadamente respecto a de manera tan ortodoxa con que habíamos mirado los procesos que se impulsaba la socialdemocracia europea. Luego en América Latina hay la revolución sandinista, desgraciadamente degradada al punto en que hoy día prácticamente ninguno de nosotros da un peso por esa revolución, pero fue un impacto interesante. Y luego, en tercer lugar, la vía para derrotar la dictadura. Y ahí la izquierda estuvimos divididos, obviamente. Ahí se quiebra la Unidad Popular. Se quiebra la Unidad Popular, hay un sector muy importante de ella que está convencido de que la única manera de terminar con Pinochet era con la lucha armada, y un sector que entendíamos que había que buscar un camino político. Y ese camino político pasaba por entenderse con sectores tan importantes en la vida nacional como la democracia cristiana. Pasaba por entender también que había sectores liberales o conservadores e incluso que no estaban tranquilos con la dictadura. Pasaba por un diálogo muy profundo para entender exactamente lo que estaba significando en algunos sectores de las clases medias la experiencia de la dictadura y de las políticas económicas que se implementaban. El desastre que significó para la economía de Chile el año 82, 83. Y eso tiene un episodio hoy casi olvidado, hace 40 años, que es la creación de la Alianza Democrática y el Manifiesto Democrático. Así es.
que es muy relevante para lo que va a ser después la concertación, por ejemplo, la concertación por el no, pero también la concertación de partidos por la democracia. Y quienes firmamos la Alianza Democrática, que fue un sector, todavía no nos uníamos los dos sectores del Partido Socialista, y quienes impulsamos posteriormente tanto el manifiesto como la Alianza Democrática, fuimos muy denostados por amigos de la izquierda, de la otra izquierda, por decirlo de alguna manera, amigos personales, compadres, que entendían que este era un camino que nos llevaba al desastre. Yo tengo la impresión de que Chile nunca va a enfrentar un momento tan particular como aquello, porque evitamos la guerra civil, evitamos el enfrentamiento, evitamos... Fue muy potente, además irrumpió una figura hasta entonces semi desconocida, que era del grupo Los Suizos, que fue Ricardo Lagos. Sí, claro. Que, por ejemplo, antes de eso no tenía una participación política muy relevante. Sí, por muchos socialistas se fueron agrupando. La Asociación de Economistas Socialistas, por ejemplo, que unía a todos los socialistas de distintos pelajes, ellos se conformaron una sola entidad que no obedecían ni al PS Núñez, ni al PS Almeida, pero crearon una entidad. Los suizos también no se metieron en la pelea que teníamos, que había nacido en la RDA y que también se expresó en Chile. Entonces, lograr que se cristalizara ese camino fue muy difícil, muy difícil. Yo creo, me acuerdo perfectamente unas palabras muy en contra mía, contra mi personalidad, escrita ahí cerca de la Plaza Italia, seguramente por la brigada Ramón Parra del Partido Comunista. Por bandido. Bandido, traidor. Un editorial del diario Granma de Cuba. Dijo que había un señor que se denominaba Simón, que era yo, estaba vendiendo las ideas revolucionarias, en fin, a la dictadura. A mí me dolió muy profundamente. ¿Y cuál es su balance de la obra de la concertación que tuvo 20 años en el gobierno y que constituyó, al menos desde el punto de vista objetivo, un éxito? 4 gobiernos seguidos y varios logros, sin perjuicio que se le puedan hacer críticas puntuales o generales a cualquiera de sus acciones. Mira, una de las cosas que me ha llevado siempre a entender la política también como una parte de la reflexión teórica es que yo mucho tiempo le dediqué a estudiar las transiciones de España, de Italia y de Alemania, que fueron transiciones y no fueron revoluciones. Entender esa diferencia, que las transiciones no son revoluciones, en la izquierda nunca se entendió claramente. Segundo, nuestra transición sabíamos perfectamente que íbamos a tener que gobernar durante un tiempo con el dictador vivo. Yo nunca me voy a olvidar de que Pinochet se sentó en el Senado de la República a 10 metros míos. 10 metros míos. Y yo decía, pero ¿qué habríamos hecho mal para que el dictador esté sentado a 10 metros míos? Bueno, felizmente eso terminó, en fin, todos sabemos que era un error de la Constitución del 80, como tantos errores que ha cometido esa Constitución y que creemos que hay que resolverla y sobrepasarla. Pero, en fin, esa fue la transición chilena. ¿Cuál otra transición era posible? ¿Agarrarnos a balazo entre todos los chilenos? ¿Permanecer 30 años enfrentados con una economía absolutamente en el suelo, sin posibilidad de entender el desarrollo del mundo, sin vincularnos con lo que estaba haciendo la humanidad en todo ese periodo? Yo tengo la impresión de que los tratados de libre comercio fueron un buen logro de la concertación. No tengo duda. Ricardo. Y no tengo duda que las transformaciones que fuimos implementando a través del tiempo en los 4 gobiernos de la concertación fueron exitosos. Y a mí me dolió mucho cuando salió esta frase, esta consigna vacía de contenido, como no fueron 30 pesos, fueron 30 años. Sí. Por favor. Es cierto que cometimos errores, pero todas las transiciones son eso. Un avanzar y un retroceder, un avanzar y un retroceder. Esas son las transiciones. Todas las transiciones y todos los gobiernos. Y todos los gobiernos. No son procesos lineales, en donde el objetivo está allá y todos caminamos tranquilitos para allá. No, señor. Las transiciones, sobre todo cuando la política es un factor tan importante en la convivencia de un pueblo, de una nación, bueno, son eso, son avances y retrocesos. Pero si los 30 años, pensar en el Chile del 1990 al Chile de 2010, por favor, es un cambio sustantivo. Para mejor, sí, señor, para mejor. Con muchos problemas, sí, señor, con muchos problemas. Sí, el Estado subsidiario es un tremendo error histórico de nuestro país que tenemos que superarlo en la Constitución que queremos elaborar
en conjunto, ojalá para todos los chilenos. Sí, pero no había otra alternativa. No había mucha alternativa, a pesar de que todos los cambios que le introdujimos al neoliberalismo imperante en el país, bueno, fuimos generando condiciones bastante positivas que permitió que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el segundo gobierno, fuera un gobierno extraordinariamente exitoso, que lamentablemente por las contradicciones internas de la concertación no pudo materializar un montón de objetivos que se había propuesto, en fin. Pero bueno, esas son las transiciones. Y tengo la impresión de que nunca se entendió bien y no fuimos capaces nosotros autocríticamente de transmitirlo a las nuevas generaciones, de lo que significa. Por eso es que cuando se produjo la revolución de los pingüinos, ahí nos dimos cuenta de que había un momento, un problema de comunicación generacional, que no fuimos capaces de desaparecer en la juventud de los partidos de la concertación. Que era muy vital en los años 80. Era muy vital en los años 80. Y en 30 años los jóvenes terminaron de funcionarios públicos, muchos. Le tengo una última pregunta de contenido y luego vamos a la recomendación del libro. ¿En qué etapa cree usted que sorprende este 90 aniversario del Partido Socialista a su partido, al Partido Socialista de Chile? Miren, una etapa de compromiso y de reflexión. De compromiso con el presidente Boric. Y yo creo que ha hecho muy bien el Partido Socialista en comprometerse con el presidente Boric y su gobierno. Y de reflexión, porque el mundo que estamos viviendo en Chile y más allá de nuestra frontera es un mundo muy complejo, que tiene a prueba la democracia, que tiene a prueba por lo tanto a los partidos políticos, que tiene a prueba la convivencia civilizada entre los seres humanos. La guerra Ucrania-Rusia lo demuestra. Entonces es un momento de reflexión. Además porque Chile tiene dos alternativas. O se estanca como país y su proyecto de nación única deja de ser un momento de inflexión positiva para la historia de nuestro país, o avanzamos significativamente. Y la Constitución que debiéramos tener a fin de año debiera ser una Constitución que abriera el camino para el progreso, la transformación, hacer de Chile un país más justo, más solidario. Y hemos tenido un estancamiento en los últimos 15 años, se ha visto una ralentización del progreso. Chile está estancado, Chile. Yo tengo la impresión de que nos quedamos, que el impulso que en un momento le dimos ha generado apatía política, desinterés, ha generado una sociedad que no está ni ahí, jóvenes que están mirando de una manera muy, muy lejana a la democracia. Preocupante porque el 52% de los chilenos creen en la democracia, un 48% está dispuesto a cualquier otra cosa. Preocupante de que estemos perdiendo las batallas culturales al interior del movimiento popular. Hay una clase popular que hoy día los partidos de izquierda no son capaces de interpretarla. Hay una anomia en muchos aspectos de la sociedad chilena. Ricardo, muchas gracias. Tengo una última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Alguna recomendación de libro para mí, para nuestros auditores? Algo que le haya gustado de lo que ha leído. Yo sé que usted es un gran lector, así que ¿qué nos podría comentar? Mire, estoy leyendo todavía el siglo de la revolución de Fontana, un historiador catalán, bastante bueno, porque empieza con la revolución rusa hasta el día en que la Unión Soviética se va al carajo. También hay un libro que a mí me encanta, la Segunda Guerra Mundial, un libro de B.S. Alexander, La catadora de Hitler. ¿Lo conoces? No lo conozco. Es bien interesante porque además plantea al final una tesis distinta de cómo fue eliminado de esta vida Hitler. Y el otro libro que me gusta mucho porque también me encantan las historias vinculadas con la Revolución Rusa, es el libro de una historiadora de origen soviético ruso que vive en Canadá, Alexander Popov. Alexander Popov, que escribió sobre Vasily Grossman, ese gran personaje el gran escritor. El gran escritor de que escribió Vida y Destino. Es una maravilla ese libro. Es el Tolstoy del siglo XXI. Y lamentablemente poco. Y bueno, sigo pensando que Padura en ese libro, El hombre que amaba a los perros, sigue siendo una cosa muy interesante. Perfecto, excelentes recomendaciones. Yo le traje un libro de regalo. Yo sé que usted es gran admirador de Balmaceda. La Guerra Civil de 1891, Un país, dos ejércitos, miles de muertos. Es un libro mío. Le traje el tomo 2 porque es el único que tengo, entonces
Espero que lo disfrute, que lo conozca y que sea un aporte a su biblioteca y a su lectura. Por cierto. Muchas gracias, Ricardo, por habernos acompañado. Tuvimos el gusto de tener a Ricardo Núñez con el Grandes Encuentros. Que le vaya bien en su elección. Muchas gracias. Y no nos vamos todavía porque vamos a hacer la recomendación de lectura en unos segundos más. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestra recomendación semanal de historia, libros y banderas, esta vez traemos a Julio César Llobet, Historia del Partido Socialista de Chile, con prólogo de Ricardo Núñez, editorial Documentas, 1987. El Partido Socialista cumple 90 años este 19 de abril de 2023. Fue fundado en 1933. Ese documento aparece en este libro, que sigue siendo imprescindible para conocer la trayectoria de una de las agrupaciones más relevantes del siglo XX, el partido de Salvador Allende, escrito por uno de los intelectuales importantes, el historiador Julio César Llobet, con grandes libros de historia social y política a mediados del siglo XX. La gracia de este libro es que no solo cuenta la historia del Partido Socialista, obviamente desde el afecto del compromiso partidario que tenía Llobet, sino que también reproduce documentos, los congresos partidarios, aquellos complejos como el del 67, en que se apoya la vía violenta como inevitable y legítima para llegar al poder, y otros. Creo que es un libro fundamental para entender el socialismo y la política chilena en el siglo XX. Julio César Llobet, Historia del Partido Socialista de Chile. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.